Ha sido un viaje, ha sido un viaje el que hemos tenido, un recorrido muy, muy hermoso, muy exquisito a lo largo de este trimestre. Gracias a Dios por la bendición y la dicha que nos da de encontrarnos en este proyecto y de poder sumar los unos con los otros. Y al principio lo decíamos, más allá de yo presentarme como alguien que pudiera saber algo, en realidad yo comparto un poco de la experiencia que Dios me ha permitido tener, de las pocas cosas que tal vez Dios me ha regalado y que puedan contribuir a su desarrollo ministerial en esta área administrativa. Parece increíble, ¿no? Hace poco nos presentamos y veíamos el temario, qué es lo que se tenía que hacer, qué es lo que teníamos que realizar. Y hoy estamos en la última clase, así que bueno, vamos a disfrutarla. En realidad, quiero ser muy sincero con ustedes, esta va a ser una clase en cuanto al temario, va a ser una clase híbrida, porque son tres temas que me quedaron ahí en el bosquejo, en el sílabo, pues como optativos, como para compartir con ustedes, pero creo que vamos a poder ver estos tres temitas de forma muy general, y yo creo que ustedes lo podrán ya también desarrollar en su ministerio. Así que bueno, estos tres temas uno con el otro tal vez no tienen mucha relación, pero sí eran parte de nuestro temario y que creo que pueden ayudarnos en mucho para nuestro beneficio. Eh, en el ejercicio administrativo, nosotros hemos visto y hemos aprendido, por sobre todo, que ser administrador va más allá de el simple hecho de el elaborar un plan, un proyecto y a ver qué surge, ¿no? La habilidad administrativa ya hemos visto que está llena de virtudes, está llena de convicciones, también está empapada en cuanto a la forma en cómo la persona se desarrolla, también tiene que ver con aptitudes. Y hoy quisiera también tener una reflexión con ustedes, tener este pequeño panorama. Cuando tenemos un ejercicio de administración, nosotros nos vamos a encontrar con dones y ministerios en las iglesias. De hecho, nosotros al final administramos eso, los dones y los ministerios que Dios nos ha encomendado. Y muchas de esas cosas se traducen en una organización institucional, que también hoy la vamos a ver, pero quisiera hablar un poco acerca de los dones y los ministerios. Los dones que Dios nos da son carismas, son regalos, son manifestaciones en cómo Dios hace visible su gracia hacia con los demás. Cada uno de los dones y los ministerios están muy, muy enfocados para el área de la práctica, ¿sí? Para el servicio, para la praxis. La praxis es la puesta en marcha, la puesta en acción. Todos los que somos creyentes y todos los que somos alcanzados por el amor de Dios y que nos hemos entregado a Él, hemos recibido una manifestación de su gracia a través de un don o un ministerio. Quiere decir que todos poseemos esta virtud de recibir un regalo de Dios para poder evidenciarlo en el servicio de los demás, en cómo ser un instrumento para Dios. Todos somos instrumento para Dios y también tenemos esta valiosa oportunidad de que no solo recibamos y desarrollemos un don, sino en el desarrollo de cada don que tenemos se nos puede manifestar otro don, otro ministerio, ¿sí? Los dones no son cerrados, no es que yo diga toda la vida tuve solo un don, no, los dones pueden ser multiformas conforme nosotros vamos avanzando en la vida y sobre todo desarrollando nuestros dones y nuestros ministerios. Lo que nosotros hacemos en el trabajo administrativo es poder hacer una coherencia, hacer un trabajo conjunto, hacer un trabajo de sincronía de esos dones. Por ejemplo, podemos entender en la Biblia que tenemos 8 categorías de los dones. Los dones residentes, que tiene que ver con la iglesia, con la parte local, los dones de servicio, los dones de revelación, los de poder, los de sanidades, los de inspiración, los de lengua y los de renunciamiento. Son 8. Ahora, cada uno de los dones, cada categoría de dones, se van a revelar o se van
a evidenciar en habilidades muy particulares. Por ejemplo, en los dones residentes, pues tenemos lo que es el ministerio de apostólico, el profético, el evangelístico, los pastores, los maestros, así como lo dice Efesios 4, ¿no? Está la parte de enseñar, de poder presidir, administrar, que es lo que desde el principio lo vimos, ¿no? En el concepto de lo economos, el cómo administramos, el cómo damos esta gestión saludable de los ministerios y las capacidades que Dios nos da. Está también la intercesión. Y todos estos dones, por ejemplo, los vemos así muy en la práctica, en el área litúrgica, en la parte de comunidad de fe, en la parte del crecimiento y el desarrollo del el núcleo eclesiástico. En la parte de los dones de servicio, y aquí es muy bueno ver esta pequeña gráfica, mucha gente dice, yo tengo el don de servicio. Ajá, pero ¿a qué te refieres con don de servicio? Porque puede ser el servicio como tal, de estar disponible para el otro, la hospitalidad, el de ayudar, el de exhortar, el de repartir o dar o servir la mesa, ¿no? Como decía, el repartir, el llevar hacia otros o tener actos de misericordia. Eh, el don de servicio engloba muchas cosas, ¿no? Y esta área de servicio la podemos ver sobre todo en el contacto con el desfavorecido. Cuando ustedes desarrollan un proyecto de atención a un sector desfavorecido, a personas que están pasando por escasez, están activando dones de servicio, pero puede ser en ayudar o en exhortar o en el hecho de dar o repartir o de tener actos de misericordia sin que un programa te lo esté diciendo, ¿no? O sea, los actos de misericordia son muy espontáneos, no es porque el proyecto me lo dijo, lo voy a hacer. El acto de misericordia es un don que se desarrolla cuando tú ves una necesidad y actúas sin que nadie te esté supervisando, es más, sin que tampoco al final le digas a alguien, mira que hice un acto de misericordia. No, eso lo ve Dios. Los dones de la revelación tiene que ver con palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritus. Eh, esta categoría tiene que ver sobre todo con el área del conocimiento. El conocimiento como palabra de ciencia, pero también ese conocimiento práctico que es la palabra de sabiduría. El conocimiento práctico era lo que en la antigüedad, en el tiempo de David, sobre todo de Salomón, se ve muy valioso el hecho de tener sabiduría para la vida. Y de ahí surgen los proverbios, por ejemplo. Los proverbios son sabiduría para la vida. ¿Qué hacer específicamente? ¿En qué situación? Por eso que Salomón es muy reconocido, porque su elocuencia y su sabiduría no era en cuanto a los entes o ante el conocimiento pues abstracto o el conocimiento como los griegos lo tenían, de deidades inalcanzables o de verdades que eran pues en el papel o en el oído pues, agradables al oído, pero que no eran tan prácticas. La sabiduría de la vida en realidad es lo más preciado y por eso la reina que visita a Salomón lleva un banquete, ¿no? Una ofrenda exquisita, un premio, un regalo, porque dices, me estás ayudando a entender qué hacer en la vida. Y el discernimiento de espíritus, pues tiene que ver más con esta parte de el poder separar, analizar y entender a las personas, sus comportamientos, sus intenciones, tu forma en cómo se desarrollan, con qué sentido, en fin. Tenemos también los dones de poder, que tiene que ver con el hacer milagros, con la fe, la liberación, que lo relata Corintios. Está muy relacionado con los dones de sanidades, ¿no? Que es la sanidad como tal, el acto de orar y la persona puede tener sanidad. Tenemos la inspiración, que es profecía, la interpretación de lenguas. Acuérdense que también el relato bíblico nos dice que cuando alguien habla en lenguas debe de haber un intérprete, porque si no, no tiene sentido que alguien hable en lenguas. Y este don de lenguas, precisamente, no siempre estaba ligado con la interpretación. Había gente que hablaba en lenguas, pero no sabía qué es lo que estaba hablando.
Y la revelación de la palabra de Dios en las Escrituras nos dice que el don de lenguas es esa capacidad de poder hablar en el idioma nativo de otras personas, y que eso era lo que impactó en el Evangelio, que dicen, esta persona habla mi lenguaje y se supone que es una persona que nunca estuvo conmigo, que nunca nos visitó, que nunca creció con nosotros, que no aprendió en la escuela este lenguaje, y sin embargo nos habla en nuestro lenguaje, en nuestro idioma. Esa fue una forma de cómo Dios transmitió el mensaje de salvación. Ahora, muchos de estos dones, hoy por hoy los vemos como dones en el área, sobre todo en el movimiento pentecostés o pentecostal, que son como dones como muy efusivos y como que se centran al éxtasis del culto, pero no, hay que tener una sana interpretación, por ejemplo, del don de profecía, del don de sanidad o del don de lenguas, porque hoy como que los han tergiversado, ¿no? Los han distorsionado. Eh, Estos dones son dones saludables, son dones que vienen de Dios, son dones que están revelados en la palabra. Lo que hoy tenemos en muchas corrientes evangélicas, tristemente, es la distorsión de esos dones, ¿no? Porque mucha gente dice, yo tengo una palabra de profecía para ti y Dios me dijo que te dijera que va a pasar esto, esto, esto. En realidad la profecía no va por eso, por ese camino de adivinar el futuro. La profecía encara el presente en base a lo que has hecho, y te anuncia un futuro con esperanza, con redención. La palabra profética va a denunciar el pecado, va a señalar lo que ha estado mal, pero te va a anunciar una palabra de redención, una palabra de fortaleza, una palabra de salir adelante, conforme al poder de Dios. Eh, el don de lenguas también, muchas personas han caído con que en un culto, en un éxtasis, empiezas a hablar algo que nadie entiende, ¿no? Una especie de glosolalia, y ya pareciera que tú tienes un nivel espiritual mayor que los demás. Eso es lo que las corrientes pentecostales ahora tienen. Ahora, nosotros entendemos que la palabra de Dios nos enseña que el don de lenguas es la capacidad de hablarle en el idioma nativo de personas que nunca estuvimos con ellos, el mensaje de salvación, el mensaje de Dios. Hoy por hoy es algo tal vez inaudito, es algo que nadie imaginaría, pero yo creo que pues en realidad todos los dones, nadie se imaginaría que pueden desarrollarse si no es solamente por la unción de Dios, solo por eso. Y bueno, los dones de renunciamiento, que también aparecen como un don, este, tiene que ver con el celibato, aquella persona que decide mantenerse pues solo, ¿no? Que no quiere casarse, no desea hacerlo por una situación de la vida, no lo llevó a cabo, pero no lo hace menos espiritual, al contrario, hasta aparece en la Biblia como un don, ¿no? La pobreza voluntaria, el hecho de renunciar a todo tipo de comodidad material, ¿no? También se puede ver como un don, o hasta el martirio, ¿no? El mártir que da la vida por el Señor, pero no solamente se expone a la muerte, sino que evidencia en su vida completa el carácter de Cristo. Ese es el mártir, el que evidencia en su vida el carácter de Cristo en todos los sentidos. Y es un gran don, ¿no? Poder imitar a Jesús. Entonces, ¿por qué hablar de estas categorías y de estos dones? Cuando nosotros desarrollamos un trabajo en la iglesia, nos encontramos con este catálogo infinito de posibilidades de cómo Dios se va a manifestar. Nosotros lo que hacemos es esto. Cada uno, según el don que ha recibido, porque todos hemos recibido, necesitamos administrarlo, ¿sí? Y sobre todo ministrarlo, o sea, ponerlo al servicio de otros. Y eso habla de nuestra buena administración de la multiforme gracia de Dios. La multiforme gracia de Dios es, Dios se quiere manifestar de muchas maneras en la tierra, en la vida de las personas. Nuestro ministerio y nuestra coordinación administrativa tiene que ver con entender primero, Dios quiere manifestarse con la gente y por eso nos entrega un ministerio. Y en el ministerio y en el grupo o en la iglesia existen personas que tienen esta capacidad de servir con diferentes dones, que ya los hemos visto, y la idea primero es identificarlos.
cuáles son mis dones, pero también que tú puedas identificar el don de las demás personas, ¿no? Algo como el discernimiento de espíritus. El poder decir, Dios, ayúdame a entender y poder guiar a mi hermano, a mi hermana, a mi compañero de milicia, a mi compañero de la fe, para poder discernir en qué tú le has regalado ese don y cómo yo, como buen administrador, también le puedo ayudar a él a encauzar esfuerzos y poder llegar a logros y a objetivos conforme a tu reino. Y esa es una buena base de nuestra administración, porque dice otra versión, ¿no? De este mismo pasaje, Dios en su gran variedad de dones espirituales les ha dado un don a cada uno de ustedes, o varios, úsenlos bien para servirse los unos a los otros. Nosotros, cuando nos equipamos para servir a la iglesia, cuando servimos a Dios en la iglesia y en nuestros ministerios, queremos servir a los demás. No queremos servirnos de los demás, no. Dios nos libre de todo eso. Entonces, identificamos cuáles son los dones que Dios ha derramado a su iglesia, sobre todo al equipo que nos toca convivir, coincidir, unir fuerzas, y cómo podemos inspirarnos para servir a los demás y usarlos bien, usarlos bien. Y usarlos bien tiene que ver con esta metodología de organización que ya vimos en este trimestre. Usarlos bien tiene que ver con la responsabilidad de llevar a cabo lo que Dios nos ha encomendado. Usarlos bien tiene que ver con cuidar el ambiente. Usarlos bien tiene que ver con estar bien coordinados y si en algo tenemos alguna disensión de opinión, tenemos caminos tal vez distintos, usarlos bien significa convivir, ser flexibles, aprender del otro, manejar esa tensión amigable, que también ya estuvimos hablando en este trimestre. Usarlos bien para servir a los demás significa brillar con la luz de Dios en esta tierra. Entonces, siempre necesitamos buscar el camino para poder hacer equipo, administrando nuestros dones y evidenciando que Dios está con nosotros. Ahora, este catálogo de dones no son todos. ¿Por qué lo digo así? Porque si Dios tiene multiformes manifestaciones, Dios nos puede sorprender con muchos dones más, porque es Dios. Nosotros no lo controlamos siendo Dios, pues el pastor solo nos dijo que son estos dones y no hay más, ¿no? Dios, ayúdanos a discernir qué es lo que tienes para tu iglesia. Pero yo creo que si somos responsables con un don, Dios nos puede dar otro. Entonces no podemos pedir más dones o más revelación de Dios si no hemos hecho o no hemos cumplido con ese don que nos ha dado, el servir los unos con los otros, ¿no? O sea, esto nos inspira a ir entregándonos más, más y más con el Señor, ¿sí? Bueno, quiero pasar a este tema y tocar este tema de articulando la normativa interna. Articulando la normativa interna. Toda organización, todo conjunto de elementos que se organizan, que se unen para poder cumplir un objetivo, ¿sí? Todos tienen una normativa interna. Todos tenemos reglamentos, todos tenemos estándares, todos tenemos formas de regularnos, de comportarnos, tenemos ciertas políticas para poder desarrollar nuestro trabajo, ¿sí? Toda organización en la cual tú participes tiene cierta dosis de reglamentos. Y algunos tienen libros completos, ¿no? De reglas, de estatutos, de normativas, de artículos, en fin. Pero tal vez cuando hablamos de la materia de administración eclesial, tal vez tú pensabas que esto era lo primero que íbamos a ver, ¿no? En verdad, siendo sinceros, esta hubiese sido la primera clase. ¿Cuáles son los documentos normativos de tu iglesia? Digo de tu iglesia porque aquí por lo menos he identificado, ¿no? Que somos varios países. Entonces, si bien tenemos unas líneas de credo que nos unifican a muchos, a la interna, cada país tiene una reglamentación, una normativa, ¿sí? Una forma de cómo organizar su núcleo.
Y algunos países me parece que están desarrollando esa normativa, ¿sí? Países donde está el área misionera, y apenas la iglesia está empezando a tener forma, van a tener que hacer documentos normativos. Eso es natural del ser humano y es lo que más saludablemente nos ayuda a tener relaciones armoniosas, ¿no? Ahora, los reglamentos, los documentos normativos nos permiten tener ciertos beneficios, ¿no? Por un lado, tener la transparencia de hacer lo que hacemos con un propósito. A través de esos documentos nosotros establecemos una dirección, ponemos siempre un estándar de comportamiento, se habla del perfil, de los requerimientos que se necesitan para hacer ciertas cosas, ¿no? Y yo lo veo algo así como las reglas del juego, ¿no? O sea, es como cuando tú vas a estar con tus hijos jugando a algún tipo de juego de mesa o cuando estás en un evento deportivo a un encuentro de juego, pues nadie hace lo que quiere en el juego, o sea, siempre hay reglas, siempre. Si queremos disfrutar de ese juego, tenemos que apegarnos a las reglas, porque las reglas le dan sentido al juego, y eso es importante también entender. La normativa le da sentido a la iglesia, por ende, la iglesia necesita siempre recuperar y tener presente quiénes somos y hacia dónde vamos para que tenga sentido lo que nosotros vamos a regular, ¿no? Por eso, toda normativa, todo elemento normativo de nuestra iglesia tiene el propósito de clarificar quién es ese organismo y hacia dónde va dirigido. Por eso las reglas del juego tienen como objetivo disfrutar de la dinámica del juego. Si tú te sales de la dinámica del juego, ya no te sabe bien, no tiene sentido, no hay ese sabor exquisito de decir, ay, hay una emoción porque estamos jugando coherentemente. Si alguien se sale de esas reglas, es así como, no, no, ya, es que así no es, ¿no? Así no es. No está del todo mal ver la normativa de una organización, ¿no? Lo que sí está pesado o que puede resultar no tan viable es cuando esas normativas o ese conjunto de reglas se hacen tantas y se satura que no nos permite fluir y tener esa movilidad en nuestros ministerios. Cuando son demasiadas normas y se pierde el sentido de quiénes somos y hacia dónde vamos, yo creo que es momento de sentarnos con las instituciones necesarias y decir, a ver, revisemos nuestras normativas, nuestras reglas, porque no estamos fluyendo y no estamos disfrutando de esta forma de ser, ¿no? También, bueno, toda normativa tiene que describir las funciones elementales de las personas que integran la iglesia, ¿no? Y también las áreas operativas que integran a la iglesia. Si tú eres miembro, hay un documento que te dice cuáles son tus funciones elementales como miembro de la iglesia. Eres parte de un ministerio, de un área operativo de la iglesia, el comité ejecutivo, de sobreveeduría, de comisión local, de comisión provincial. Bueno, en esa área operativa también hay un documento que te dice, que te ilustra, que te describe cómo desarrollar ese trabajo, ¿eh? Las reglas del juego, o en este caso la normativa, estamos hablando de las normativas, van a manifestar también la creencia y la forma de entender o la forma de interpretar las escrituras en ámbitos sistemáticos, ¿no? O sea, ¿qué piensa la iglesia acerca de Dios? Bueno, vamos al documento normativo, que en este caso sería el fundamento doctrinal. ¿Qué piensa esta iglesia, la Iglesia de Dios Séptimo Día de la Biblia? Bueno, hay un documento que lo dice. ¿Qué dice acerca de la profecía? Bueno, vamos al documento y ahí está establecido. Hay muchas temáticas, muchas áreas en las que la iglesia ha interpretado, ha invertido tiempo en poder desarrollar y describir sobre todo qué es lo que entiende de ciertas áreas de la fe, ¿no? Y también la normativa interna nos va a permitir articular elementos de funcionalidad. O sea, yo quiero que funcione el organismo, yo quiero que funcione la institución. Bueno, yo he hecho mano, por ejemplo, de estos elementos como lo que son artículos,
¿no? Sobre todo en los estatutos. Artículo 1, la iglesia existe por esto. Artículo 2, la iglesia tiene estas funciones, ¿no? Pero también los distintos documentos nos van a describir funciones, nos van a describir esencias de ser, nos van a describir hacia dónde vamos. También los elementos de funcionalidad tienen que ver con saber cuáles son mis facultades. O sea, yo soy pastor, ¿para qué estoy facultado? Bueno, yo voy al documento y yo reviso cuál es mi campo de trabajo, cuáles son mis límites de trabajo y hacia dónde se espera que mis esfuerzos vayan, ¿no? Mi facultad, ¿para qué tengo poder? ¿Para qué tengo autoridad? ¿Hasta dónde puedo yo tomar una decisión de forma autónoma o de forma consensuada? ¿Sí? La facultad de, por ejemplo, la comisión local, ¿hasta dónde puede tomar decisiones? ¿Qué áreas tiene que cuidar? ¿Hacia dónde tiene que dirigir sus esfuerzos? Esas facultades las tienen en un documento normativo eclesial, ¿no? Y también de esas funciones, perdón, de esa facultad te van a tus funciones. Te dicen, bueno, tú estás facultado para representar a la iglesia a nivel local. Bueno, tus funciones es cuidar de ella, administrar sus dones, sus ministerios, visitarles, orar por ellos, impartir la cena. O sea, ya estamos hablando de las funciones específicas. Y, por ejemplo, en algún momento uno dice, ¿y a quién ponemos de líder? ¿A quién elegimos como nuestro representante de asamblea? Bueno, vamos al perfil, vamos al documento, ¿sí? Que habla del perfil de las personas. Y ahí en el perfil dice, bueno, ser personas honestas con la iglesia, ser bautizados desde hace una antigüedad de X de años, que muestre aptitudes para el perfil, para el puesto, que muestre aptitudes para el ministerio, que muestre interés por las cosas de Dios, ¿no? Entonces, si yo leo el perfil de lo que debería de ser una persona para proponer, entonces yo ya después voy y propongo, pero a veces lo hacemos al revés. Nos dicen, propongan personas, ahí estamos. Pues voy a proponer a Juan Marcos, porque como casi no viene a la iglesia, pues a ver si con esa responsabilidad, a ver si con eso ya viene. Pues no, hermanos, porque esto hay que tomarlo en serio, ¿no? Si vamos a escoger personas porque tiene un perfil, va a desarrollar una función, se le van a dar facultades, pues yo tengo que entender que esa persona debe de tener un compromiso mínimo con las cosas del Señor. Pero también cuando yo leo el perfil que se requiere para desarrollar cierto ministerio, yo puedo identificar los dones de las personas y decir, oye, tal persona nunca hemos pensado en él y es muy bueno administrando la parte económica. ¿Por qué no le invitamos a que pueda ser postulado para tesorería? ¿No? Que es como lo más lógico. Pero muchas veces es así como de, no, los de siempre. Necesitamos revisar el perfil. Y también en esta normativa interna, ustedes van a encontrar procesos de enmienda. Toda regla puede ser cambiable, ¿sí? Toda reglamentación puede ser mejorable. Lo que ustedes encuentren en sus documentos internos como iglesia están para ser modificados. Me refiero a que no somos rígidos como iglesia, pero hay un proceso para cambiar eso. Y ese proceso también ustedes necesitan conocerlo. La asamblea, sobre todo acá Argentina, Uruguay, está facultado para hacer procesos de cambio de enmienda. Donde usted dice, bueno, la frase dice esto, pero creemos que puede decir esto y que proponemos un cambio. Bueno, si tú quieres proponer un cambio, también hay una serie de descripciones, de pasos, ¿sí? Pasos ordenados para que tú vayas en esos pasos ordenados proponiendo tus cambios. También en el área espiritual, si tú quieres proponer un cambio en la doctrina, alguna frase, alguna palabra, alguna idea, hay pasos, ¿sí? Ordenados para que la iglesia haga escuchar y haga valer su voz y sea escuchado y que por lo menos sea tratado el tema. La iglesia tiene esa capacidad. No somos iglesias cerradas,
donde solo un líder dice lo que se tiene que hacer, porque aparte no tenemos un líder, no nos rige el pensamiento de una persona, gracias a Dios somos iglesias democráticas y somos iglesias abiertas al cambio, sobre todo. Entonces, los procesos de enmienda, los enmiendas son los cambios que ustedes puedan proponer. También tiene una dinámica y todos tenemos acceso y derecho a hacer esas enmiendas, ¿no? Hay procesos de elección, como ya lo decía, no solo es poner por poner a alguien, por lo menos hay que llamar a la asamblea, al conjunto de hermanos bautizados y saber hacia dónde podemos ir todos en conjunto en la famosa reunión de membresía, ¿no? Que es como nuestra autoridad local. Pero también esas autoridades locales necesitamos saber gestionar nuestra autoridad y nuestras facultades. No solamente es, bueno, me eligieron de la comisión local, ahora yo hago lo que yo pienso. No, yo tengo que ir primero a la normativa interna, ahora voy a poner algunos documentos. Aquí tenemos, por ejemplo, los estatutos de la iglesia y el manual administrativo de la iglesia. Yo voy al estatuto de la iglesia, voy al manual de la administración eclesial o al manual de funcionamiento y yo primero, antes de empezar a actuar, necesito saber para qué estoy facultado, para qué me eligieron, cuáles son mis funciones. Porque en base de eso yo daré, pues, frutos, yo daré cuentas, yo entregaré resultados de la gestión que se me escogió. Pero si yo ignoro los estatutos, el manual de la iglesia, me puedo eh, meter en muchos problemas, no de rebeldía, sino de que pudiera yo interferir en el trabajo de otras personas. Siempre es bueno entender qué es lo que nos rige como iglesia, cuáles son nuestras reglas de juego, y a partir de ahí yo me muevo, ¿sí? Y yo soy estratégico. Entonces, tengo la normativa interna, tengo los dones y ministerios que Dios me ha dado, tengo un elemento de organización, de planificación, y entonces a través de todos esos elementos empiezo a articular los proyectos, los ministerios, las propuestas de trabajo. Espero que me dé a entender. El fundamento doctrinal tiene que ver sobre nuestra interpretación de la Biblia y es nuestro documento rector en cuanto a análisis bíblico, ¿no? Y somos una iglesia de credo abierto, ya lo había yo mencionado. ¿Qué significa de credo abierto? Que si en algún momento, como consagrados, como siervos de Dios, Dios nos revela, nos guía, nos lleva al análisis, al estudio profundo, al consenso de un cambio para bien de la doctrina, se hace y se vota y se llega por medio de las mayorías a hacer estos cambios, ¿no? Pero si no hay ningún tipo de cambio, entendemos que este fundamento es totalmente, es completo, es un documento suficiente, es un documento que nos habla de todo lo que Dios quiere para nosotros en cuestión de interpretación bíblica, ¿no? De ahí se desprende el manual de resoluciones conciliares. El manual de resoluciones conciliares son acuerdos que a nivel concilio se llevan a cabo en casos muy específicos, ¿no? Este, Temas muy, muy prácticos, muy específicos que tal vez no se mencionan en el fundamento doctrinal o en el estatuto, porque son situaciones sobre todo contextuales, que son cambiantes, que tiene que ver con la liturgia, que tiene que ver con el compromiso ético, que tiene que ver con la toma de decisiones, con el perfil de algunos elementos de la iglesia. Bueno, a nivel concilio, nuestros consagrados nos reunimos y se toman ciertas decisiones, ¿no? El estatuto de la iglesia tiene que ver, como ya lo dijimos hace un momento, con esa normativa que regula, que le da sentido a la organización, que describe funciones, facultades y también nos lleva a entender cuál es nuestra razón de ser y hacia dónde vamos, cómo estamos organizados. El manual de la administración eclesial, que fue un documento que recientemente se aprobó, que salió por lo menos acá Uruguay y Argentina, ya describe concretamente qué hace cada elemento de la administración de la iglesia, describe el tema de presupuestos, de reuniones, cómo presidir una reunión, cómo llevar a cabo una charla de equipo, cómo tomar decisiones, quién tiene que estar de acuerdo, qué porcentaje. En ese sentido, no es solo yo hago lo que quiero hacer, yo tengo que estar siempre apegado a la guía que se me ha dado.
Y existen otros documentos también que nos ayudan, como manual de sobreveeduría, el manual de la comisión local, la comisión provincial, etcétera. Esto nos permite a todos tener un campo de visión muy claro de cómo movernos para que esto pueda tener esa riqueza, esa dinámica y esa forma de rendir frutos de servicio a nuestra iglesia de forma ordenada, de forma equilibrada, ¿no? Entonces, siempre es necesario revisar dónde estoy parado, cuáles son los elementos que me van a regir, reviso los dones que Dios me ha dado, el llamado, la vocación que el Señor me ha encomendado, tomo y analizo mis elementos de organización, de administración, de planeación, de organización de eventos, de trabajo en equipo, mis habilidades y mis aptitudes como persona de poder ser efectivo, de poder proyectar el amor de Dios para con los demás, de poder inspirar a mi equipo. Y yo ya tengo todos los elementos para poder funcionar de forma coherente,